Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninen Artre. Hoy resumir y analizar el libro Ama tu soledad. Muchas veces la mejor compañía la encuentras estando solo. De Borja Vilaseca es una obra profundamente inspiradora y esencial para cualquier persona que busca comprender y apreciar los beneficios de la soledad en su vida. El autor, conocido por su enfoque en el desarrollo personal y la autoayuda, explora la idea de que estar solo no necesariamente significa sentirse solo. Este libro proporciona herramientas y reflexiones para transformar la soledad en una experiencia enriquecedora y vital para el crecimiento personal. A través de sus páginas, Vilaseca desmitifica los tabúes y los miedos asociados a la soledad, invitando al lector a un viaje de autodescubrimiento y autoaceptación. De dar los puntos principales de este libro. En primer lugar, reconocer la soledad como oportunidad. Borja Vilaseca introduce el concepto de que la soledad no debe ser vista con temor o desdén, sino como una oportunidad única para el crecimiento personal y la autorreflexión. En este apartado, el autor desglosa cómo se puede transformar el tiempo solo en un momento de poder personal, donde uno puede realinearse con sus propios valores, deseos y aspiraciones sin la influencia externa. El libro propone prácticas y pensamientos que ayudan a ver la soledad como un estado valioso para fortalecer la relación consigo mismo, mejorar la autoestima y desarrollar una mayor autonomía emocional. En segundo lugar, mitos y realidades de la soledad. Este tema aborda los diversos mitos que rodean la percepción de la soledad en la sociedad contemporánea. Vilaseca desmonta la idea de que la soledad es sinónimo de aislamiento e infelicidad y presenta cómo culturalmente se han configurado estos conceptos de manera errónea, de darle a estudios y teorías psicológicas que respaldan la importancia de tener momentos de solitud como parte esencial de un estilo de vida equilibrado. Este capítulo es crucial para comprender cómo la soledad puede ser una fuerza constructiva en lugar de un vacío que necesita ser llenado constantemente por interacciones sociales o distracciones. En tercer lugar, herramientas para disfrutar la soledad. Una parte integral del libro se centra en proporcionar al lector herramientas prácticas para disfrutar y sacar provecho de la soledad. Vilaseca ofrece técnicas de mindfulness, meditación y escritura reflexiva como métodos para conectar con el yo interior. Explora cómo estas prácticas ayudan a gestionar y transformar los sentimientos de soledad en una sensación de paz y contentamiento consigo mismo. Además, el autor discute cómo el establecimiento de rutinas y la creación de espacios personales pueden ser elementales en la construcción de una relación amistosa y amorosa con la soledad. En cuarto lugar, impacto de la soledad en las relaciones. Vilaseca también examina cómo una relación saludable con la soledad puede influir positivamente en las relaciones con los demás. A través de esta sección se destaca que conocerse a uno mismo mejora la calidad de las interacciones que tenemos con otras personas. El autor argumenta que al estar más conectado consigo mismo, uno puede establecer límites más claros, comunicar necesidades y deseos de manera más efectiva y ser más empático hacia los demás. Esta comprensión de la soledad como un medio de autoconocimiento profundiza las relaciones interpersonales y la comunicación. Por último, soledad y creatividad. Finalmente, el libro aborda la conexión entre soledad y creatividad, señalando cómo muchos artistas y pensadores han encontrado en la soledad la inspiración para sus obras más profundas. Vilaseca ilustra cómo el silencio y la soledad son incubadoras de ideas y proyectos creativos, expone de ejemplos de figuras históricas que usaron la soledad para alimentar su arte y ciencia, proponiendo que cualquier persona puede utilizar estas fases de aislamiento voluntario para explorar y desarrollar sus propios intereses creativos. Hay proyectos. En conclusión, el libro Ama tu soledad es esencialmente recomendable para aquellos que sienten inquietud o temor ante la idea de estar solos. Borja Vilaseca proporciona una perspectiva transformadora que puede alterar profundamente nuestra relación con la soledad, haciéndola una experiencia enriquecedora y deseable. Lectores en búsqueda de autodescubrimiento, mejora personal o simplemente una nueva manera de enfocar su tiempo a solas encontrarán en este libro un recurso valioso. Además, profesionales del ámbito de la salud mental, la filosofía y la creatividad pueden descubrir herramientas útiles y puntos de vista enriquecedores que podrían impactar positivamente en su trabajo y vida personal. Si deseas apoyar a Borja Vilaseca, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.
Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.